historia de cómo se crearon las películas de Star Wars es una película en sí misma. En este video vas a ver cómo George Lucas construyó a Darth Vader, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi, las versiones rarísimas que existieron antes de la versión final y el caos detrás de cámaras que casi hace que la saga nunca llegara a existir. Y claro, también veremos por qué George Lucas decidió confiarle la historia de su vida a Disney, porque no fue por dinero, sino por algo mucho más personal. El problema es que al firmar ese contrato, George cometió un error que terminó costándole carísimo. Pero para entender cómo se llegó a ese punto hay que volver al inicio de todo. En Modesto, California, donde un pequeño George Lucas está completamente fascinado con las historias de aventura. Se la pasa leyendo cómics de superhéroes como Batman y Superman, y también pegado a la televisión, sobre todo viendo una serie de ciencia ficción llamada Flash Gordon Conquista el Universo. Esta serie es súper importante porque va a terminar inspirando directamente la creación de Star Wars, así que tenemos que hablar de ella. Verás, esta historia sigue a Flash, un héroe que descubre que Ming el Despiadado está soltando un polvo mortal desde sus naves y con eso desata una plaga en la Tierra. Para encontrar la cura, Flash viaja al planeta Mongo, recorre varios reinos y termina enfrentándose cara a cara con Ming y con su ejército. Desde aquí las cosas ya suenan algo familiares, ¿no? Un villano tiránico, un héroe lanzado a una aventura por mundos extraños y una guerra contra una amenaza gigantesca. Pero eso es apenas la superficie, porque la verdadera conexión entre Flash Gordon y Star Wars va mucho más allá, y en un momento vamos a tocar más a fondo. De momento, quédate con esa idea general. Cada año, la familia Lucas viaja a Disneylandia, un lugar que le fascina a George. Y entre todas las atracciones, su favorita es Autopia, donde puedes manejar un carro de carreras, porque su sueño es convertirse en piloto. De hecho, cuando le regalan su primer coche, un pequeño Fiat, George pasa horas modificándolo. Le mete diferentes cosas para hacerlo ir mucho más rápido. El problema es que un día lleva la velocidad demasiado lejos. Toma una curva sin darse cuenta de que viene otro vehículo, chocan y su coche sale volando, da vueltas y termina estrellándose contra un árbol. Afortunadamente para el cine, George sobrevive, pero el accidente lo sacude por completo. A partir de ahí decide dejar atrás esa etapa más impulsiva y empezar a pensar en serio qué quiere hacer con su vida. Por este y otros motivos opta por entrar a la universidad, donde empieza a interesarse por el cine y decide estudiarlo. Ahí le encargan un corto y George entrega Look at Life, que destaca tanto que gana varios premios en festivales alrededor del país y deja claro que George tiene un talento especial. A ver, realmente si vemos el corto, es un poco extraño. No tiene una historia tradicional ni personajes. Es algo así como un montaje frenético experimental de fotografías y recortes de la realidad, pero contrastando el amor con el odio. Hay imágenes de guerra, racismo, protestas, políticos y soldados, pero también parejas enamoradas, niños y cultura pop. La idea central parece ser mostrar el contraste de la vida humana. Y de hecho en un punto se escucha el proverbio bíblico: el odio provoca conflictos, pero el amor cubre todas las faltas. Cuando George se gradúa, trabaja como asistente para la Agencia de Información de Estados Unidos, que produce películas educativas y de propaganda. Ahí se encarga de editar documentales. Y aunque la edición le fascina, ese trabajo también le deja muy claro que no quiere pasarse la vida editando material ajeno. Por eso empieza a pensar en convertirse en un cineasta independiente, alguien que pueda escribir, dirigir y editar su propio trabajo. En medio de todo esto llega una nueva asistente de edición, Marcia Lou Griffin. George se enamora de ella y poco después comienzan una relación. Asimismo, en su trabajo, George aprovecha el acceso que tiene a cinta a color, algo poco común en ese momento, y hace un corto futurista sobre un hombre que intenta escapar de una sociedad subterránea y totalitaria. El corto, titulado THX 1138 2.4 EB, dura 15 minutos y llama tanto la atención que incluso llega a oídos de críticos de Hollywood. En una de las proyecciones del corto, George conoce a un joven cineasta llamado Steven Spielberg. Después de ese primer encuentro, Spielberg dice que George le recuerda a Walt Disney, si Walt Disney fuera un científico loco. Lo que intenta decirle es que le impresiona su capacidad para crear un mundo completamente nuevo. Y justo ese talento es el que le abre varias puertas. Al poco tiempo, George consigue oportunidades para trabajar en varios de los grandes estudios de Hollywood, como Columbia Pictures y Warner Brothers. En una de esas experiencias participa en Finian's Rainbow, un musical fantástico dirigido por un joven Francis Ford Coppola, quien años después dirigiría nada menos que El Padrino. George y Coppola conectan tan bien que Francis también lo invita a trabajar en su siguiente película, Dos almas en pugna. Ahí George hace de todo. Trabaja en cámara, arte, producción y sonido. Además aprovecha para grabar un documental sobre la forma de trabajar de Coppola. A ese documental lo llama Filmmaker y su pareja Marcia lo ayuda a editarlo, como después haría con muchas de sus películas. Coppola queda tan impresionado con George que le propone fundar juntos una productora independiente para hacer cine sin depender de los estudios. A George le entusiasma la idea y así nace American Zoetrope. Mientras tanto, George y Marcia se casan, pero el momento no es tan feliz
como parece. Marcia no consigue trabajo y quiere tener un hijo. George, en cambio, cree que todavía no es el momento, pues no tienen estabilidad económica. Poco después, American Zoetrope firma un acuerdo con Warner Bros. Para producir varias películas, entre ellas THX 1138, dándole a George la oportunidad de convertir su corto en un largometraje. Sin embargo, cuando George le muestra su película a Warner, el estudio la detesta. La reacción es tan mala que cancela los proyectos que tenía con American Zoetrope, un golpe que prácticamente hunde a la compañía. Aún así, Warner se queda con THX y la reedita a su manera para poder estrenarla. Pero cuando por fin llega a los cines, se vuelve un fracaso en taquilla. Encima de esto, American Zoetrope queda endeudada con Warner por los $3.5 millones que el estudio había invertido. Por eso, George le insiste a Coppola en que acepte la oferta de Paramount para dirigir su nuevo proyecto, El Padrino. Si esa película sale bien, podrían usar parte del dinero para aliviar la deuda con Warner Bros. Coppola acepta y George incluso llega a ayudarle grabando algunas escenas de las peleas entre pandillas. Al mismo tiempo, George ya está pensando en su siguiente película, pero después del fracaso de THX entiende que necesita hacer algo mucho más comercial. Por eso, primero intenta adaptar Flash Gordon, la serie que lo marcó de niño. Sin embargo, cuando descubre que los derechos ya están en manos de otra persona, no le queda más que inventar su propia historia. Una gran aventura espacial claramente inspirada en Flash Gordon. Así es. Si Star Wars existe, en buena parte, es porque a George le negaron los derechos de Flash Gordon y eso lo empujó a crear su propia historia. Pero mientras le da forma a esta aventura espacial, también tiene otra idea que le interesa mucho. Una película sobre autos y carreras. Con esas dos ideas en mente, George se reúne con un ejecutivo de Universal Studios y consigue el presupuesto para buscar su película de autos, a la que llama American Graffiti. El detalle es que solo le dan $750,000, una cantidad bastante apretada para una película llena de autos. Aún así, George encuentra la forma de sacarla adelante y termina siendo una película que en el fondo es una versión hollywoodense de su propia juventud. Verás, la historia se desarrolla en Modesto, California, en 1962 y sigue a un grupo de adolescentes durante su última noche de verano. Manejan por la ciudad, escuchan rock and roll, se meten en problemas, coquetean, compiten en carreras y tratan de disfrutar su última noche juntos antes de irse a la universidad. Cuando American Graffiti por fin se estrena, se convierte en uno de los mayores éxitos del año. Con el tiempo también pasa a ser una de las películas más rentables en la historia de Hollywood. Hecha con apenas $750,000, termina recaudando 115 millones. Gracias a esto, George Lucas limpia su nombre. Si antes los estudios lo tenían catalogado como una moneda al aire, con los resultados de esta película se convierte en un director respetado. Y ahora sí, con este nombre y esta confianza, George empieza a trabajar en su siguiente gran idea: la Guerra de las Galaxias. George la imagina como una historia de aventura y fantasía, pero llevada al espacio, con mundos enormes y efectos especiales que para ese momento casi no se habían visto. Pero antes de lanzarse a escribir, George quiere entender por qué ciertas historias funcionan tan bien. Él sabe que hay relatos que, sin importar la época o la cultura, logran conectar con casi todo el mundo. Un buen ejemplo es La Cenicienta, una historia que aparece desde civilizaciones antiguas como Egipto y China hasta llegar a la versión moderna de Disney. Pero no importa en qué momento se cuente, la historia de alguien que ha sido ignorado o maltratado y que al final logra ser visto y valorado sigue conectando. Lo mismo pasa con Hércules, un héroe que atraviesa tragedias y enfrenta pruebas casi imposibles, pero al final logra redimirse y salir adelante. Es una historia que se viene contando desde la antigua Grecia y que hoy sigue presente en muchos superhéroes como Capitán América o Batman. A partir de ahí, George empieza a preguntarse qué hace que una historia conecte tanto con la gente. Buscando una respuesta, llega a los libros de Joseph Campbell, un académico que estudia los mitos y las religiones de distintas partes del mundo. En los libros Las Máscaras de Dios, Campbell dice que muchas religiones parecen distintas por fuera, pero en el fondo todas intentan responder las mismas preguntas: ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Y cuál es nuestro lugar en el universo? En El Héroe de las Mil Caras, Campbell lleva esta idea todavía más lejos, planteando que en el fondo muchísimas historias que se han contado a lo largo del tiempo siguen un mismo patrón. A eso le llama el viaje del héroe. Y pon mucha atención porque más adelante lo vas a ver claro en la historia de Luke Skywalker. Y bueno, de hecho, no solo en la historia de Luke, es un patrón que se repite en muchísimas historias. Y te apuesto que después de entender esto lo vas a comenzar a ver en todas partes. Ahí te va. El viaje del héroe es una estructura que normalmente se divide en más o menos 12 etapas. Primero está el mundo ordinario, donde conocemos la vida normal del protagonista antes de que todo cambie. Luego llega el llamado a la aventura, que es cuando aparece un problema, una misión o algo que rompe con su rutina ordinaria. Después viene el rechazo del llamado, porque casi siempre el héroe tiene miedo o duda en aceptar. Ahí es cuando aparece el mentor.
alguien que lo guía o le enseña lo que necesita para avanzar. Luego el héroe cruza el umbral, es decir, deja atrás su vida normal y entra en un mundo desconocido. A partir de ahí enfrenta pruebas, conoce aliados y se topa con enemigos. Más adelante todo empieza a ponerse más serio hasta que llega la gran prueba, el momento en que el héroe enfrenta su mayor miedo y muchas veces fracasa. Toca fondo y siente que todo está perdido. Pero si logra sobrevivir y salir adelante, algo cambia en él. Por eso obtiene una recompensa. A veces es un objeto o información importante, pero muchas veces la verdadera recompensa es que ahora es más fuerte, más maduro o entiende algo que antes no veía. Luego empieza el camino de regreso. El héroe intenta volver a casa o terminar su misión, pero todavía queda un último obstáculo. El siguiente paso es la prueba final, el momento en que demuestra cuánto ha cambiado. Esta vez enfrenta el problema como alguien que aprendió de todo lo que vivió. Por eso ahora sí puede vencer a su enemigo, superar su miedo o completar su misión. Y en el último paso, el héroe regresa a casa transformado. Piensa en algunas de tus películas favoritas: Harry Potter, Shrek, Matrix, Spider-Man, El Rey León o La Bella y la Bestia. Todas de una forma u otra siguen este mismo viaje del héroe. Y a partir de esa estructura también aparecen ciertos tipos de personajes que se repiten una y otra vez, como el héroe, el villano, el mentor y el fiel aliado que ayuda en el camino. Esta forma de entender las historias le fascina a George porque le confirma que una película puede sentirse nueva y al mismo tiempo conectar con algo muy antiguo y muy humano. Con esa idea en mente, empieza a buscar referencias para construir su propia historia. Por un lado, se inspira en los caballeros templarios, monjes guerreros de la Edad Media que participaron en las cruzadas y que mezclaban fe, disciplina y habilidad para pelear. Por otro lado, están los samuráis, especialmente los de las películas de Akira Kurosawa, un director japonés al que George admira muchísimo. De hecho, le gustan tanto esas historias que incluso toma como referencia una palabra del cine japonés de época: Jidaigeki. De todo esto nace la idea de los Jedi, una orden de guerreros espirituales. Y para llevar esa idea todavía más lejos, George decide situar su historia en el futuro, en el año 2400. Después se pone a pensar con más detalle en la parte espiritual de estos guerreros. Para eso se inspira en el libro Relatos de Poder del escritor Carlos Castañeda, donde se cuenta la historia de Don Juan, un brujo y nahual mexicano. Don Juan habla de algo llamado fuerza de vida, que George toma para construir lo que después se convertirá en la fuerza. Además, añade otra influencia importante: el budismo, en especial la idea de que solo puedes conectar con esa energía si tienes calma, equilibrio y paz interior. Al mismo tiempo, también toma elementos del cristianismo, sobre todo la idea de que el sacrificio es necesario para que el bien pueda vencer al mal. Con todo esto, George logra estructurar de una forma más clara el corazón de su historia. En el centro está la lucha entre el bien y el mal, con los Jedi del lado bueno, que usan la fuerza para enfrentarse a poderes opresivos. Ahora sí, pasa a imaginar diferentes tramas. Una de las primeras versiones inicia con Leia, una princesa rebelde que huye con su familia de un soberano malvado que tomó el control de la alianza y se declaró emperador. En esta versión, Luke Skywalker no es el joven héroe que conocemos, sino un general de 60 años y uno de los últimos 2 Jedi vivos. El otro es su compañero Anakin Starkiller, y juntos ayudan a Leia a escapar. En el camino capturan a 2 burócratas del Imperio y los llevan como rehenes. Sus nombres son C-3PO y R2-D2. Después viajan a un planeta selvático donde la princesa es capturada. Logran rescatarla, la llevan de regreso a su planeta de origen y ahí Leia revela su verdadera forma, la de una diosa. Un dato curioso es que el nombre de R2-D2 nace de una nota que George tenía en su libreta de ideas. Durante American Graffiti, alguien del equipo le pidió el segundo carrete y el segundo diálogo de la película, Real 2 Dialogue 2. Abreviado, eso se leía como R2-D2, y así encontró el nombre para este personaje. Con este esqueleto de la historia, George presenta el proyecto a varios estudios, pero casi todos lo rechazan. Solo 20th Century Fox ve algo de potencial y le ofrece un contrato. El detalle es que tampoco apuesta demasiado por la película. Digamos que no le tienen demasiada fe, y es justo por eso que cuando George pide quedarse con los derechos de todo lo que lleve el nombre La Guerra de las Galaxias, incluyendo mercancía y secuelas, los ejecutivos aceptan sin darle demasiada importancia. Con el tiempo, esa petición de George se convertirá en una de las mejores jugadas de la historia de Hollywood. Para que te des una idea, solo la mercancía de Star Wars ha generado alrededor de $30,000 millones, más que todo el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Y si se suman todas sus líneas de negocio, el valor total de la franquicia ronda los $47,000 millones. Pero en ese momento todo eso todavía está muy lejos. Por lo pronto, con el apoyo de Fox, George se pone a pulir el guión. Tiene la idea de crear un cuento de hadas moderno para los niños. De alguna forma, la frase "hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana" es su versión de "érase una vez". Pero llegar a la historia final no es nada fácil. George batalla muchísimo para encontrarla y pasa por borrador tras borrador. Se frustra tanto que termina con dolores de cabeza, de estómago y hasta de pecho. Aún así, George logra llegar a un nuevo borrador que ya se parece mucho más a la versión
versión que conocemos. En esta, Luke ya no es un general viejo, sino un granjero y el hijo del gran Jedi Anakin Starkiller. Leia, por su parte, aparece como un holograma para pedirle ayuda a Ben Kenobi. Necesita que él lleve a R2-D2, un androide, hasta un planeta lejano porque dentro de él están escondidos los planos de la Estrella de la Muerte, el arma más poderosa del Imperio. Para cumplir la misión, Luke y Ben necesitan transporte. Ahí entra Han Solo, un piloto estelar descrito como una especie de vaquero espacial con un aire de James Dean. Han y su copiloto, Chewbacca, aceptan llevarlos en su nave, que normalmente usan para hacer contrabando. En este borrador también aparece por primera vez la frase "que la fuerza te acompañe", inspirada en la expresión cristiana "que Dios esté contigo". Mientras tanto, Darth Vader captura a Leia, que en esta versión tiene poderes de control mental. Entonces Luke y Han se desvían de su misión para rescatarla. Al mismo tiempo, Ben Kenobi busca el cristal de Kyber, un objeto capaz de intensificar la fuerza, tanto para el lado bueno como para el lado oscuro. Pero Vader lo encuentra antes y los dos terminan enfrentándose en un duelo con sables de luz. Ben queda gravemente herido, pero Luke logra salvarlo. Antes de seguir, Ben le entrega el cristal de Kyber y gracias a ese poder, Luke consigue destruir la Estrella de la Muerte. Con la trama principal más o menos definida, George Lucas empieza a afinar el viaje del héroe que había estudiado con Joseph Campbell. Para lograrlo, pone a Luke Skywalker en el centro de la historia y lo ubica en Tatooine, un planeta desértico donde lleva una vida común y corriente, hasta que compra 2 androides y uno de ellos reproduce un mensaje de la princesa Leia pidiendo ayuda a Obi-Wan Kenobi. A partir de ahí, Luke encuentra a Obi-Wan, que toma el papel del mentor y le abre la puerta a un mundo completamente nuevo. Le habla de los Jedi, de la fuerza y de su padre, que también fue Jedi antes de que Darth Vader lo traicionara. Obi-Wan le propone acompañarlo para ayudar a Leia, pero Luke se niega. Sin embargo, cuando el Imperio asesina a sus tíos, decide aceptar el llamado y entrar de lleno en la aventura. Desde ese momento, Luke empieza a pasar por pruebas que lo van cambiando. Enfrenta peligros, aprende a confiar en la fuerza, ayuda a rescatar a Leia y ve morir a Obi-Wan en manos de Darth Vader. Al final, todo ese recorrido lo transforma en alguien capaz de destruir la Estrella de la Muerte y pasar de ser un niño a un hombre. Con esto, Luke encaja perfectamente en el modelo del viaje del héroe y George siente que por fin tiene su guión listo. Pero todavía hay un problema enorme: los efectos visuales. En ese momento casi no existen compañías especializadas en hacer algo así. Lo más cercano es el equipo que había trabajado en 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, una película que había sido lanzada más o menos 7 años antes del inicio de la producción de Star Wars. Pero ahí George se topa con 2 problemas. El primero es que ese equipo no es una empresa como tal. Son artistas que Kubrick contrató por separado y que para ese momento ya están trabajando en otras cosas, sobre todo en comerciales. Eso en teoría se puede resolver buscándolos uno por uno. Sin embargo, el segundo problema es más complicado. Aunque 2001 y Star Wars tienen naves espaciales y algunas tomas parecidas, en realidad buscan algo muy diferente. En 2001 las naves se mueven de forma elegante, lenta y majestuosa. George, en cambio, quiere combates espaciales con la energía de las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, persecuciones, explosiones y cámaras moviéndose con mucha más velocidad. Y para eso casi no hay precedentes. Así que George decide crear su propia compañía de efectos visuales, Industrial Light and Magic. Uno de los modelos más complicados es la Estrella de la Muerte, el arma más poderosa del Imperio. La maqueta es gigantesca, mide 12 por 18 metros. Trabajar en ella es tan pesado que los artistas pasan horas de rodillas, así que casi nadie quiere encargarse de ese modelo. Mientras Industrial Lights trabaja en los efectos visuales, George empieza a buscar a 2 actores, entrando así en la etapa del casting y rodaje. Pero George no quiere estrellas conocidas, quiere caras nuevas para que el público no vea al actor sino al personaje. Así contrata a Mark Hamill como Luke Skywalker y a Carrie Fisher como Leia. Pero encontrar a Han Solo es más complicado. Harrison Ford, que ya había trabajado con George en American Graffiti, quiere el papel. El problema es que George no quiere repetir actores, así que ni siquiera lo deja audicionar. Aún así, le pide un favor: leer los diálogos de Han durante las pruebas de otros actores. Harrison acepta, pero pronto se frustra. Está leyendo por un personaje que en teoría nunca va a ser suyo. Entonces empieza a decir las líneas con fastidio, como si no quisiera estar ahí. Pero justamente esa actitud encajaba perfecto con Han Solo, un tipo sarcástico, arrogante y aparentemente desinteresado en todo lo que no fuera dinero o sobrevivir. Un personaje que constantemente actúa como si estuviera harto de los demás y que parece no tomarse nada demasiado en serio. Y justo tomar esas actitudes es lo que le consigue el papel. Esa forma relajada, desafiante y casi indiferente de leer el guión era exactamente lo que George Lucas estaba buscando para Han Solo. Al elenco también se suma Sir Alec Guinness, una leyenda del cine británico, como Obi-Wan Kenobi. Después viene Darth Vader. Para el cuerpo necesitan a alguien enorme e intimidante y eligen a David Prowse, nada más y nada menos que un físico-culturista que ya había interpretado a Frankenstein. Solo hay un problema: su voz no tiene el peso que imaginan para Vader. Intentaré ponerles un pequeño fragmento para que escuchen la diferencia entre el traje intimidante y el aura oscura que evoca, a comparación de su voz que pues suena a la de un sujeto muy agradable.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Por este inconveniente de la voz, más tarde llaman a James Earl Jones, un actor con una voz mucho más imponente. Para Chewbacca sucede algo similar. Buscan a alguien altísimo, porque los Wookiees son como una mezcla entre hombre y oso. Y lo encuentran en Peter Mayhew, quien mide 2.20 metros. Para R2-D2 sucede justo lo contrario. Necesitan a alguien muy pequeño y con buen sentido de comedia. Por eso contratan a Kenny Baker, un comediante con enanismo que mide cerca de 1 metro. Y para C-3PO eligen a Anthony Daniels, un actor con experiencia como mimo. Eso ayuda muchísimo porque C-3PO no puede expresar emociones con la cara. Todo tiene que comunicarlo con el cuerpo. Con el elenco listo, el rodaje arranca en Túnez, al norte de África. Y desde el primer día todo empieza a salir conforme a lo no planeado. Es decir, todo mal. Los trajes de los robots se rompen, la cabeza de R2-D2 no gira bien y en una ocasión hasta se les olvida que Kenny Baker está dentro del traje y lo dejan ahí metido un buen rato. Pero el problema más grande llega apenas en el segundo día de filmación. De pronto, en pleno desierto del Sahara, empieza a llover. Y bueno, es normal que en algunos desiertos llueva dependiendo de la temporada del año. Pero en ese lugar donde se encontraban filmando, en el desierto de Túnez, esas fueron las primeras lluvias que se veían en más de 50 años. No podrían tener peor suerte. Después el rodaje se muda a los estudios Elstree en Londres, pero los problemas siguen. El presupuesto es tan limitado que ni siquiera pueden contratar dobles para varias escenas peligrosas, así que los propios actores tienen que hacerlas. Una de las más peligrosas es cuando Luke y Leia escapan de la Estrella de la Muerte balanceándose sobre un gran vacío. Mark Hamill duda en hacerla y con razón. Durante la explicación del equipo de seguridad, uno de los arneses truena. Para calmarlo, le mienten diciendo que no fue el arnés, sino un pantalón que se rompió. Al final, Mark acepta, hace la escena junto a Carrie y por suerte todo sale bien en una sola toma. Mientras tanto, en 20th Century Fox cunde el pánico. La película ya lleva 2 semanas de retraso y casi nadie confía en el proyecto. Entonces le dan a George un ultimátum. Tiene 1 semana para terminar las escenas que faltan o la película se cancela. George logra sacarlas adelante, pero vuelve a casa completamente agotado. Y cuando ve el primer corte de la película, queda horrorizado. Así que él y Marcia se meten de lleno a editarla para darle más ritmo y más emoción. Por si eso fuera poco, los efectos especiales también van muy atrasados. Después de 1 año de trabajo y más de $1 millón gastados, Industrial Lights apenas tiene 3 tomas terminadas. En parte, el retraso se entiende. Están intentando crear efectos que no existían en ese momento. Aún así, la presión es tanta que George termina explotando y peleándose con el equipo. Cuando por fin vuelve a casa, Marcia nota enseguida que algo no está bien. George tiene un dolor fuerte en el pecho y teme que sea un infarto. Se van de inmediato al hospital, donde los médicos le dicen que no es un infarto, pero sí una mezcla de hipertensión y agotamiento. En otras palabras, su cuerpo ya no está aguantando el nivel de estrés. Todo esto obliga a George a replantearse su futuro en el cine. Llega a pensar que La Guerra de las Galaxias será la última película que dirigirá. Seguir inventando historias sí le interesa, pero cada vez siente más que lo suyo podría estar en producirlas o escribirlas, no necesariamente en dirigirlas él mismo. Aún así, la película tiene que seguir avanzando, y el siguiente gran reto es el sonido. Esa tarea queda en manos de Ben Burtt, quien debe inventar cómo suenan objetos que ni siquiera existen, como los sables de luz. Al inicio, Burtt no tiene idea de cómo debería sonar un arma hecha de luz, pero un día, al pasar por una sala de proyección, escucha el zumbido de un proyector encendido. Ese sonido se convierte en la base del sable. Luego necesita darle más fuerza al efecto, sobre todo para los choques entre sables, y esa parte la encuentra casi por accidente. Mientras camina con un micrófono encendido, pasa cerca de una televisión y capta una interferencia aguda y eléctrica. Al mezclar ese ruido con el zumbido del proyector, nace uno de los sonidos más icónicos de Star Wars. Ahora, para crear la voz de Chewbacca, mezclan sonidos de varios animales, como perros, osos, leones, tigres y hasta morsas. Y para R2-D2, primero intentan usar un sintetizador, pero no funciona, así que combinan la voz de un ingeniero imitando a un bebé con sonidos electrónicos. De esa forma logran que suene al mismo tiempo mecánico y lleno de personalidad. Por último, para crear la famosa respiración de Darth Vader, meten un micrófono dentro del regulador de un tanque de buceo y graban el sonido de alguien respirando con esa máscara puesta. Con el sonido resuelto, ya solo falta una pieza clave: la música. Y ahí George consigue a alguien de primer nivel, John Williams. Poco antes ya había ganado un Oscar por Jaws, así que él parece ser la persona indicada. Cuando se reúnen, George le explica que la música no solo debe acompañar la película, sino cargar buena parte de su emoción. John entiende perfecto lo que necesita y se pone a trabajar. Meses antes del estreno, Williams dirige a la Sinfonía de Londres para grabar la partitura y el resultado termina siendo espectacular. George queda impresionado. Y con este último detalle, y después de muchísimo, pero muchísimo trabajo, la película de La Guerra de las Galaxias finalmente está lista. Pero parece que quien no está listo
es el mundo. La mayoría de cines le tienen tan poca fe que solo 32 cines de todo el país aceptan proyectarla. George solo suspira y se prepara para lo peor. Entonces llega el 25 de mayo de 1977, el día en que la historia del cine cambia para siempre. La película arranca en completa oscuridad y en silencio. Solo aparece una frase en la pantalla: hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Y de pronto, todo explota. Entra con fuerza la música de John Williams y aparece el logo de Star Wars. Después viene un texto que te explica el contexto de la historia. Es un periodo de guerra civil. Las naves rebeldes acaban de conseguir su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Las letras se van alejando poco a poco como si viajaran por el espacio. Desde ahí la película ya se siente distinta a todo lo que la gente había visto hasta ese momento. Pero entonces llega la primera toma. En el espacio aparece una nave pequeña volando, siendo disparada por rayos que se ven tan reales que dejan al público impresionado. Y aún así, esa nave no es nada comparada con la que viene detrás. De pronto aparece el destructor estelar imperial, que sigue pasando y pasando por la pantalla como si nunca se fuera a acabar. Desde esa primera imagen queda claro que Star Wars va a ser una experiencia única, tanto por la historia como por los efectos especiales. Cuando la película termina, el público se levanta de sus asientos, aplaude con fuerza y salen muy satisfechos con la historia que acaban de ver. Entonces pasa algo que el estudio no esperaba. La gente empieza a recomendarla de boca en boca. Pronto más cines comienzan a pedir copias para proyectarla. Al principio casi ninguno quería exhibirla, pero rápidamente las funciones comienzan a llenarse y afuera se forman filas enormes de personas intentando conseguir un lugar. La euforia crece como bola de nieve hasta sentirse en todo el país. El resultado, la Guerra de las Galaxias se convierte en el primer gran blockbuster moderno y recauda alrededor de $137 millones en boletos. Contra todo pronóstico, la película que casi nadie entendía se convierte en un fenómeno. Su impacto cultural es algo casi sin precedentes. Star Wars llega a todas partes del mundo y frases como "que la fuerza te acompañe" se vuelven parte de la cultura popular. Pero si nos detenemos a analizar por un momento eso, es algo extraño. Star Wars no era la primera película que proponía una aventura espacial. Como ya había mencionado, antes estuvo 2001, Odisea en el espacio de Kubrick. De hecho, por momentos hay tomas que se parecen bastante entre sí de las dos películas. Entonces, si la idea no era innovadora, ¿por qué la diferencia en el impacto cultural de ambas fue tan abismal? Bueno, eso lo discutiremos más adelante. En los premios Oscar de 1978, la película recibe 10 nominaciones y gana 7. Entre ellas se lleva las de efectos especiales, sonido, edición y diseño de producción. Con todo esto, el éxito de George Lucas se dispara. Y lo mejor para él es que entiende que ahora sí va a poder seguir explorando todas las secuelas y precuelas que imagina. Solo que, esta vez, para no estar presionado por ningún estudio y tener libertad total, decide financiar la película él mismo. Es una apuesta arriesgada porque si la secuela fracasa podría perder casi todo su dinero. Aún así, George hace sus cuentas y piensa que si a las dos películas que faltan les va igual de bien que a la primera, tendrá suficiente dinero para retirarse. Eso sí, no planea regresar como director para la secuela. Tanto trabajo casi lo mata la última vez, por lo que ahora contrata al director Irving Kershner y George se queda solo como productor ejecutivo. La idea para esta nueva película es hacer algo más oscuro, para meterse más en la psicología de los personajes y empujarlos hacia nuevos caminos. Cuando por fin tienen listo el guión del Imperio Contraataca, el equipo viaja a Noruega para grabar las escenas en la nieve. Pero, una vez más, el arranque sale mal. Les toca vivir el peor invierno que se había visto en la península escandinava en años. Aún así, se las ingenian para seguir filmando. Mientras Mark Hamill graba afuera, congelándose en medio de la nieve, buena parte del resto del equipo se queda resguardada adentro. Al final, el que más sufre es él. Después de terminar en Noruega, regresan a los estudios Elstree, donde conocen a uno de los personajes nuevos más importantes de la película, Yoda. Yoda es un maestro Jedi de 800 años, muy sabio y muy exigente, que solo acepta estudiantes realmente comprometidos. Y para Luke se convierte en un nuevo mentor. Lo curioso es que Yoda no es interpretado por un actor, sino por un títere manipulado por el famoso titiritero Frank Oz, mejor conocido por su trabajo con los Muppets. Para diseñarlo, el equipo toma inspiración de Albert Einstein. A partir de una foto del científico, le añaden arrugas al muñeco para transmitir madurez y sabiduría. Grabar las escenas con Yoda trae muchísimos retos. Para que Frank Oz pueda manipular el títere, el set tiene que construirse 1 metro por encima del suelo. Así, él puede colocarse debajo de un piso falso y mover al personaje desde abajo. Pero no trabaja solo. En total, 4 personas se encargan de mover a un solo títere. Una controla los ojos, otra las orejas, otra las manos y Frank se encarga del cuerpo y la voz.
Por eso, filmar las escenas de Yoda toma muchísimo tiempo. Eso significa que Mark Hamill pasa meses actuando prácticamente solo, hablando y reaccionando frente a un muñeco. Cuando terminan de grabar las escenas de Luke y Yoda, siguen las de Leia, Han y Lando, un personaje nuevo. Lando es el primer personaje de color en la Guerra de las Galaxias. Una de las críticas que le hicieron a George después de la primera película es que no hay personajes de color. Esta vez busca cambiar eso. Lando es interpretado por Billy Dee Williams, un reconocido actor estadounidense. Además de Lando, introducen a un nuevo villano, el cazador de recompensas Boba Fett, quien va en busca de Han Solo. Cuando finalmente lo capturan, Han es puesto en una cámara de congelación. Lo que sigue es una de las escenas más famosas de toda la saga. Pensando que quizás esta es su última oportunidad, Leia le dice a Han, te amo. En el guión, Han responde, yo también te amo. Pero cuando llega el momento de grabar la escena, algo no se siente correcto. Harrison sabe que Han no diría eso. Después de 1001 tomas diferentes, Irving le dice a Harrison que ni siquiera lo piense, que diga lo primero que se le venga a la cabeza. Así, cuando Leia le dice te amo, Han solo responde lo sé. Y con esas palabras finalmente obtienen la toma. Se acerca el final de rodaje y llega el momento de grabar la escena final. Pero solo hay dos personas que conocen la verdadera historia. Solo George e Irving saben que el padre de Luke Skywalker es Darth Vader. Al resto del elenco no se lo cuentan. No quieren que eso afecte su forma de actuar y mucho menos arriesgarse a que se filtre uno de los spoilers más grandes de la película. Por eso George escribe una página falsa de diálogo para ocultar la verdad. En esa versión, en lugar de que Vader diga yo soy tu padre, dice Obi-Wan mató a tu padre. Pero cuando llega el momento de grabar la escena con Luke y Darth Vader, Irving finalmente le dice la verdad a Mark para que pueda reaccionar de la manera correcta. Al enterarse, Mark se queda en shock, pero se recupera rápido porque tiene una película que terminar. Después de muchos intentos, consiguen la toma perfecta. Con esta última toma, el rodaje de la película termina. El Imperio Contraataca se estrena en cines el 21 de mayo de 1980, pero desde 3 días antes miles de fans se forman fuera de los cines. La secuela que tenía tan preocupado a George Lucas es un éxito. De hecho, El Imperio Contraataca es la tercera película más taquillera de la historia, al menos en este momento, detrás de La Guerra de las Galaxias y E.T. La película es todavía mejor que la anterior y George Lucas se convierte en el cineasta independiente más exitoso de Hollywood. Comparte sus ganancias con cada uno de sus empleados, repartiendo más de $5 millones en bonos. Con el dinero que le queda, compra el terreno que se convertirá en el Rancho Skywalker, un refugio para los cineastas. Y en poco tiempo, el rancho recibe visitas de sus amigos Steven Spielberg, Robert Redford y Francis Ford Coppola. Mientras tanto, Lucasfilm también ha crecido muchísimo. Ya no es solo una productora de películas, sino toda una red de empresas dedicadas a distintas partes del cine. Por un lado está Industrial Light and Magic, encargada de los efectos especiales. Está Skywalker Sound, que se dedica al sonido. También está THX, centrada en mejorar la calidad de audio e imagen. E incluso aparece LucasArts, la división de videojuegos que lleva esas historias al mundo interactivo. Con todas estas empresas, George empuja los límites de las películas y termina revolucionando la industria del cine. En medio de todo eso llega el momento que todos estaban esperando: preparar la tercera película de la trilogía. Y aquí viene un detalle curioso. Durante un tiempo, George decide que el título será La venganza del Jedi, porque le suena más llamativo que El regreso del Jedi. Pero más adelante va a cambiar de opinión y ahorita vas a ver por qué. Hasta ese momento, este es el proyecto más ambicioso que George ha intentado sacar adelante. Por eso, su primera opción para dirigirlo es su amigo Steven Spielberg. Sin embargo, Spielberg no puede. Entre otras cosas, está ocupado con la película de Indiana Jones, un personaje y una historia que el propio George creó y le entregó a Spielberg para que él los lleve a la pantalla. Incluso George también le recomendó a su actor de confianza, Harrison Ford, para interpretar a Jones. Así que George no tiene otra opción que buscar a otro director. Al final contrata a Richard Marquand, un cineasta galés. Y no solo eso, también tiene que convencer a Harrison de regresar para la tercera película. Después de mucho pensarlo y debatirlo, por fin acepta. Mientras todo esto pasa en lo profesional, en su vida personal George también está viviendo algo importante. Él y Marcia llevan tiempo pensando en formar una familia, pero por más que lo intentaron, no lo lograron. Así tienen que enfrentarse a la realidad de que no podrán tener un hijo biológico, pero eso no significa que no puedan ser padres. En 1981, la pareja decide adoptar a una niña llamada Amanda, que se convierte en su felicidad absoluta. Desafortunadamente, en los años siguientes, George va a comenzar a tener problemas para encontrar un balance entre su casa y las exigencias de su carrera, y eso es algo que va a afectarle. Y mientras su vida cambia fuera del set, la producción de la película sigue avanzando, especialmente con un nuevo personaje, Jabba the Hutt. George quiere que este sea grotesco, así que diseñan una criatura de carne amorfa, como si se estuviera derritiendo. Cuando llega el momento de construirlo, el reto es enorme porque el títere es gigantesco y necesita 7 personas para moverse, todas perfectamente coordinadas. A medida que el rodaje se acerca al final, todo el equipo empieza a sentir una mezcla de emoción y tristeza. Por un lado, saben que están viviendo una aventura increíble. Por el otro, también entienden que esta etapa está por acabarse.
Finalmente llega el 25 de mayo de 1983 cuando se estrena El regreso del Jedi. Al final George se decidió por llamarlo El regreso en vez de la venganza, puesto que un Jedi no busca venganza, así que no tenía sentido. Además, el regreso hace referencia al cambio de corazón de Darth Vader, quien en el último momento salva a Luke de las manos de Palpatine, el emperador malvado. Es verdaderamente el regreso del Jedi de Anakin Skywalker. Para sorpresa de absolutamente nadie, la película es un éxito rotundo. Gana 6.2 millones en un solo día, convirtiéndose en el estreno más taquillero en la historia de Hollywood, al menos hasta ahora. Pero para George, el éxito de Jedi también viene acompañado de sentimientos encontrados. Al final se da cuenta de que lo más difícil no ha sido hacer las películas, sino sostener su vida personal mientras las hace. Después de la Guerra de las Galaxias, George y Marcia planeaban adoptar más hijos, pero el trabajo lo consumió tanto tiempo que para cuando terminó la trilogía, su matrimonio ya estaba hecho trizas y la única salida parecía ser el divorcio. Después de separarse, George se queda con la custodia de Amanda. Aún así, la ruptura lo golpea muchísimo. Y con el tiempo, esa lección, la de no dejar que el trabajo le consuma por completo, va a influir en una de las decisiones más polémicas de su carrera: venderle todo a Disney. Pero a eso llegaremos más adelante. Mientras tanto, George sigue empujando los límites de los efectos especiales. Por ejemplo, desarrolla una tecnología de animación por computadora que con el tiempo terminará convirtiéndose en Pixar Animation Studios. Años después, George participa en Jurassic Park de Steven Spielberg, ayudando a crear dinosaurios que se ven casi reales. Y al ver ese resultado, entiende que los efectos especiales por fin están al nivel de lo que siempre imaginó para Star Wars. Así, decide reeditar la trilogía original y mejorar sus efectos. Las nuevas versiones llegan a los cines en 1997 y vuelven a ser un éxito. Para George, eso confirma que el interés por la saga sigue vivo, así que decide contar la parte que faltaba: las precuelas. Esta nueva trilogía se enfoca en el pasado de Anakin Skywalker y en cómo termina cayendo al lado oscuro. Para contarla, vuelve a la silla del director porque, a pesar de haber jurado no regresar, siente que solo él puede hacerle justicia a esta historia. Durante años, los fans soñaron con ver esas películas, pero cuando por fin llegan, la reacción es mucho más dura de lo esperado. Muchos critican las actuaciones, sobre todo la de Hayden Christensen como Anakin. También se quejan del tono. La trilogía original se sentía más aventurera y esperanzadora. Las precuelas son más oscuras y políticas. Pero quizá nadie recibe tantas críticas como Jar Jar Binks, un personaje creado para hacer reír a los niños, pero que gran parte del público adulto termina odiando. Aún así, con el tiempo la percepción empieza a cambiar. Los niños que crecieron con las precuelas se vuelven adultos y muchos comienzan a defenderlas con nostalgia y cariño. En medio de ese nuevo interés por la saga, George recibe una propuesta enorme. Disney quiere comprarle toda su franquicia por $4,000 millones. Solo que, si recuerdas, George siempre había sido muy celoso de su independencia. Durante años evitó depender de los grandes estudios, pero esta vez sí considera vender. No tanto por el dinero, de hecho planea donar gran parte, sino por su familia. Hacer la trilogía original prácticamente destruyó su matrimonio con Marcia. Ahora tiene una vida tranquila junto a Melody Hobson y están esperando una hija por gestación subrogada. George no quiere volver a poner en riesgo su vida familiar por hacer películas y entiende que si Star Wars va a continuar, alguien más tendrá que encargarse. Por eso acepta venderle la franquicia a Disney, pero pone una condición: que Kathleen Kennedy, una productora de su absoluta confianza, quede al frente del proyecto. Además, les deja sus borradores para los episodios 7, 8 y 9. Su plan incluía a Luke reconstruyendo la Orden Jedi, a Leia restaurando la República y a Darth Maul, el mismo personaje que aparece en las precuelas y que todos creen muerto, resurgiendo como el gran villano que levantaría un imperio criminal. Con todo eso sobre la mesa, George se va tranquilo, convencido de que Kathleen y Disney van a proteger su visión. Pero las cosas toman un rumbo completamente distinto. Disney termina descartando gran parte de lo que George les había entregado y decide construir una historia totalmente diferente. Y con el tiempo, George deja claro que no está contento con el resultado. Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Por qué Disney tomó esas decisiones y por qué tantos fans siguen molestos con el manejo de la saga? Esa es otra historia, una que fácilmente da para un documental completo. Así que si te interesa que hagamos un video sobre cómo Disney manejó Star Wars después de comprar Lucasfilms y además cómo maneja prácticamente todas las franquicias que compra, déjalo en los comentarios, porque ahí sí hay muchísimo que contar. Por ahora, lo que debes saber es que al firmar el contrato, George comete un error enorme. Confía tanto en la buena fe de Disney y de Kathleen Kennedy que no deja por escrito que deban respetar, aunque sea, la base de sus ideas. Al contrario, firma un contrato donde Disney no queda obligada a seguir lo que él había propuesto. Puede usar sus ideas, cambiarlas o ignorarlas por completo. Y eso es exactamente lo que termina pasando. Cuando llega la premiere mundial del Despertar de la Fuerza, George detesta el resultado. Unos días después, en una entrevista, suelta una frase durísima. Dice que vendió sus películas a traficantes de blancas. Aunque luego se disculpa, queda claro que siente que Disney tomó Star Wars solo para explotarla y sacarle dinero. Pero bueno, es Disney. ¿Qué se podía esperar?
Y sí lo digo por todo lo que han hecho con Marvel. A partir de ahí, George se aleja del proyecto de su vida y se mantiene al margen de las dos películas siguientes, El último Jedi y El ascenso de Skywalker. Y aunque al principio muchos fans estaban emocionados con la nueva trilogía, con el tiempo la forma en que Disney maneja la historia termina decepcionando a buena parte del público. A eso se suma que empiezan a sacar tantos proyectos de Star Wars tan rápido que la calidad se vuelve dispareja. Algunas historias como Andor y The Mandalorian conectan con los fans, pero otras como The Acolyte o Skeleton Crew se sienten apresuradas e innecesarias, reforzando la sensación de que la saga ya no tiene una dirección clara. Pero ¿ustedes qué opinan? Me encantaría leer el punto de vista de quienes han seguido Star Wars durante años. ¿Les gusta la nueva dirección de Disney? ¿Qué sí les ha funcionado? ¿Qué no? ¿Y qué les hubiera gustado ver? Y bueno, respondiendo a la pregunta que hice antes, ¿por qué Star Wars conectó tanto con la gente y Odisea en el espacio no? Odisea buscaba hacer una experiencia más filosófica, fría y contemplativa sobre el universo y la evolución humana. Pero George Lucas estaba intentando hacer una aventura emocional con la estructura de los mitos clásicos. Y el haber elegido la estructura del viaje del héroe lo cambió todo. Campbell decía que muchas historias nos conmueven porque conectan con patrones que llevamos viendo desde hace miles de años. En El héroe de las 1000 caras explica que el héroe representa a alguien que abandona su mundo conocido, atraviesa sufrimiento, cambia y regresa transformado. Y según él, estas historias sobreviven porque reflejan algo muy profundo de nuestra experiencia como seres humanos. Así que, aunque muchas personas recuerden primero los efectos especiales, las batallas espaciales o los sables de luz, en el fondo la película estaba construida sobre algo muchísimo más antiguo y humano. Star Wars no solo hablaba de naves y planetas, sino que hablaba de alguien común que soñaba con una vida más grande, de la lucha entre el bien y el mal, no solo en el universo, sino también dentro de uno mismo, de la tentación del poder, de la amistad, la pérdida, las familias complicadas y la posibilidad de redimirse. Y quizás lo más importante, hablaba de esperanza, de personajes que incluso después de perderlo todo, todavía encuentran razones para seguir luchando, de la idea de que las personas pueden cambiar, de que el sacrificio puede tener sentido y de que a veces, incluso en los momentos más oscuros, el bien todavía puede ganar. Y justamente eso era Luke Skywalker. Era alguien común, atrapado en una vida aburrida, soñando con algo más grande. Y creo que ahí es donde muchísima gente logró verse reflejada. Al final, parece que George Lucas sí logró crear aquello que buscaba. Un cuento o un mito atemporal adaptado para la era moderna. Y quizá por todo eso, una historia que ocurrió hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, todavía tiene la fuerza suficiente para seguir fascinándonos hasta hoy.